Vamos a hablar de un tema que parece que teníamos olvidado, pero que con estos virus respiratorios de otoño pues vuelve a la palestra, como es el uso de las mascarillas. El Ministerio de Sanidad ha lanzado una propuesta para volver a usarlas en determinados momentos. Blanca. Efectivamente, una propuesta que maneja 4 escenarios y dependiendo del escenario de gravedad de infecciones respiratorias que nos encontramos, pues la mascarilla sería desde simplemente recomendada a obligatoria. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Tendríamos un primer nivel de riesgo, es riesgo bajo, donde la mascarilla y el autoaislamiento sería una recomendación para personas sensibles, ponérsela si uno se encuentra mal e intentar no tener contacto con personas también que tengan probabilidad de contraer estas enfermedades de forma grave. Después tenemos el escenario moderado, donde la mascarilla sería obligatoria en centros sanitarios, pero solo en determinadas áreas, como por ejemplo oncología o en determinados lugares, salas previas a los quirófanos. El riesgo alto, aquí ya estamos hablando de la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud, en todas las salas de espera y en todos los lugares y en todos los sitios cerrados. Estamos hablando de tiendas, supermercados, cines, teatros y también en actividades masivas al aire libre. Y por último, se contempla el escenario muy alto, de riesgo muy alto, donde ya el Ministerio podría tomar medidas excepcionales. Estamos hablando de volver otra vez a medidas de pandemia, si es que así lo establecen los datos epidemiológicos. Vamos a hablar sobre esto con un experto, con Daniel López Acuña. Él es epidemiólogo y fue director de Acción Sanitaria de Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vemos que el Ministerio de Sanidad puso sobre la mesa estos 4 escenarios, lo propuso a las comunidades autónomas para establecer el uso de mascarilla en determinados grados. De primeras medidas generales, ¿usted cómo lo valora? Bueno, yo creo que la propuesta que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Sanidad es muy acertada, es adecuada, está fundamentada en criterios epidemiológicos, construye escenarios en donde las medidas se van tomando en razón de la severidad que puede existir con respecto a la incidencia y al impacto de las enfermedades respiratorias agudas. Yo creo que es el camino correcto, que es la actitud preventiva que se tiene que tener, y es lamentable que la Comisión de Salud Pública no haya llegado a un consenso y que curiosamente quienes se hayan opuesto a esto sean las comunidades gobernadas por el PP. Estábamos viendo 4 escenarios diferentes, desde una mera recomendación hasta la obligatoriedad. ¿En qué punto se movería usted, teniendo en cuenta si estas medidas finalmente no saliesen adelante? Bueno, yo pienso que indiscutiblemente es necesario mitigar el impacto de las infecciones respiratorias agudas en el otoño e invierno, tanto por COVID como por gripe estacional, como por virus respiratorio sincitial en niños produciendo bronquiolitis. Esto se logra de 2 maneras, con unas buenas coberturas de vacunación. Y en esto hay que machacar, hay que insistir en la idea de que las personas deben de acudir a vacunarse, especialmente las personas mayores de 65 años, contra la gripe estacional y COVID, y en los niños pequeños vacunar contra el virus respiratorio sincitial, que hay una vacuna nueva de alta eficacia. Además, hay que vacunar a las personas que son susceptibles porque están inmunodeprimidas, porque tienen un riesgo más elevado, y a los trabajadores sanitarios. Esto no se nos puede olvidar y yo siento que no se está haciendo el suficiente énfasis. La segunda medida es evitar contagios y en eso la propuesta que ha hecho Sanidad es muy razonable. Si vamos viendo un aumento en la incidencia, una saturación de la atención primaria y las unidades de urgencia en los hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, e incluso una mortalidad elevada, tenemos que hacer lo necesario para reducir los contagios. Y en ese sentido, por supuesto, la recomendación de que cualquier persona con una infección respiratoria aguda use una mascarilla para no contagiar a los demás. Que usemos mascarillas en ámbitos de alto riesgo de contagio, como los ámbitos sociosanitarios, las grandes concentraciones, el transporte público encerrado, pues yo creo que es de elemental lógica sanitaria. Y yo creo que quien no vea esto, lo que no está viendo es el riesgo que tenemos de tener una alta morbilidad y una alta mortalidad por infecciones respiratorias agudas. Está hablando de ese alto riesgo. ¿Cuál sería la diferencia entre tomar estas medidas y no tomarlas en una campaña, por decirlo así, convencional de gripe? No nos estamos enfrentando a una epidemia de COVID, pero en una campaña convencional, ¿cuál sería la diferencia entre tomar medidas y no hacerlo? Vacunación y mascarilla.
Si no tomamos las medidas de vacunación y mascarilla, lo que vamos a tener es un mayor número de casos de infecciones respiratorias agudas, una mayor saturación de la atención primaria, de las unidades de urgencia y de las unidades de cuidados intensivos, e incluso una mortalidad más elevada por encima de la mortalidad que sería esperable si tuviésemos la acción correspondiente a las medidas que se sugieren. Yo creo que aquí estamos ante una situación en donde actuar es una manera de reducir el riesgo de muertes y reducir el riesgo de saturación de la infraestructura sanitaria y de reducir el riesgo de enfermedad por infecciones respiratorias. Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos con esos dos pilares que usted apuntaba, la vacunación y el uso de la mascarilla. Muchísimas gracias. Encantado, con mucho gusto. De momento sin obligatoriedad, pero está sobre la mesa. Bueno, pues veremos en qué queda, porque se presentó a las comunidades y efectivamente, como decía Daniel López Acuña, las comunidades del PP se opusieron. Esto a veces también se politiza quizá un poco. Sí, pero porque yo creo que también la mascarilla, el concepto mascarilla, incluso cuando vas por la calle o vas en el tren y ves a alguien con ella, te recuerda mucho a una etapa muy reciente que queremos olvidar. Que queremos olvidar. Entonces yo creo que también ahí forma parte de esa lógica psicológica de, ostras, es que es volver a ese momento y es dar un pequeño pasito atrás en el intento colectivo de olvidar lo que pasó en ese momento. Evidentemente, bueno, pero es sensato usar la mascarilla si hay virus, ¿no? También. Evidentemente, pero también era sensato antes de la pandemia del 2020 y excepto la población de China, prácticamente nadie más la usaba. Es decir, nos poníamos la mascarilla cuando estábamos en un lugar determinado del hospital o cuando íbamos a quirófano y poco más. Es decir, para la población en general la mascarilla era como una rara avis, ¿no? Es decir, yo soy de los que si me la tengo que poner me la pondré, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente en usarla cuando la tenga que usar, pero entiendo que hay esa lógica de intentar pasar página de lo que vivimos. Bueno, yo no sé si vosotros, pero si vais a centros de salud o hospitales, hay personas mayores que la llevan de forma continuada, yo creo por precaución. Sí, al margen de la obligatoriedad, la mascarilla ya está en nuestras vidas y no es raro que determinados espacios las veamos o determinadas personas cuando sufren una enfermedad respiratoria pues se la pongan de manera voluntaria, porque lo que no se puede negar, y esto está fuera de toda duda, y creo que es el mensaje claro que hay que transmitir, es que la mascarilla ayuda a frenar los contagios de enfermedades respiratorias. Yo creo que la propuesta del Ministerio es razonable y lo que hace es protocolizar algo que ya vienen haciendo las comunidades autónomas. Cabe recordar que este mismo año, a principios de año, el Gobierno de Aragón hizo una orden de obligatoriedad de uso de mascarillas en centros de salud porque hubo un pico de aumentos de enfermedades respiratorias. Creo que está bien que se protocolice, que se normalice sobre esta situación y allá queda esa propuesta de ley de pandemias, que yo creo que sería muy acertada el legislar ahora con más calma, en frío, sobre la necesidad de prepararnos ante acontecimientos como el que sufrimos hace ya 4 años, y creo que era una propuesta del Partido Popular, pero creo que acertada. Creo que hay que darle un cariz legislativo según que, para saber cómo actuar, para no ir con la improvisación y que sepamos a qué atenernos. Y en cualquier caso, yo creo que el uso de la mascarilla, como decía, creo que es recomendable en según qué situaciones, al margen de que nos obligue o no el gobierno de turno. Yo, al margen de tipo de mascarilla, porque buenas están cayendo con las mascarillas, si son útiles, si son buenas o son malas, yo he hecho en falta un organismo muy contundente. Hombre, los hay, pero un organismo... Son, que gusten no es otra cosa, pero útiles son, ¿no? Sí, hombre, claro, pero un organismo contundente que no diera opción a noticias fact, porque hemos oído que sí, son organismos que dicen que sí, organismos que dicen que no. Entonces, un organismo contundente que no diera opción a estas noticias falsas o interesadas, ¿no? Nosotros, en muchos aspectos, echamos en falta una universidad pública de investigación total y que fuera un faro a seguir, con criterios totalmente objetivos, sin ningún tipo de interés ni político ni ningún tipo de interés económico, sino una investigación pura y sana y que fuera avalada por un organismo competente que no nos diera este margen abanico de opiniones que uno te dice que sí, otro que dice que no, sino seguir una norma científica contrastada con su objetividad, ¿no?